Efecto Inspiración es soñar, construir, compartir, es descubrir, conectar, empoderar, es reflexionar, transformar, trascender. Efecto Inspiración eres tú. Gracias por unirte a este diálogo. Contar historias que dejen huella en tu corazón es la razón de este espacio de reflexión. Aquí podrás conectar con tu esencia, despertar tu creatividad, descubrir que no hay límites. Soy Jessica Garza. Bienvenidos a Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña una mujer comprometida con la transformación social. Les cuento sobre ella. Es comunicóloga y defensora de los derechos humanos. Formó parte de Tlachinoyan, uno de los centros de derechos humanos más emblemáticos de México. Coordinó la Red Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos. Actualmente es integrante de Frontline Defenders y del Observatorio Nacional Ciudadano de Feminicidio. Es experta en mecanismos ciudadanos e institucionales de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como en la construcción de planes de protección individuales y colectivos, desde una perspectiva intercultural, de género y de derechos humanos. Forma parte del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México. Con gran emoción, le doy la bienvenida a Atsiri Ávila, Efecto Inspiración. Atsiri, mil gracias por haber aceptado mi invitación. Muchas gracias. Al contrario, Jessica, es un honor para mí poder estar contigo. Estoy súper contenta, Atsiri, de tenerte en el programa porque eres una mujer que lucha por un mundo mejor y eso te hace ser una persona con una historia de vida que sin duda es Efecto Inspiración. Así que gracias por lo que haces y nuevamente gracias por estar aquí. Y bueno, empezamos. Yo siempre le digo a las personas que tengo el privilegio de entrevistar que a mí me gusta iniciar siempre de la misma manera, que es preguntándoles que me den un poquito de contexto sobre quiénes son y cómo fueron tus primeros años de vida. Y quiero hacer lo mismo contigo, Atsiri. Cuéntame un poquito quién eres, cómo creciste, danos un poco de contexto. Gracias, Jessica. Bueno, yo soy originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, un lugar en la montaña. Desde muy chica empecé con todo el tema de la comunicación social. Uno de mis tíos formaba parte de una radio en la comunidad. Y bueno, nos invitaron a varias personas a varios niños y niñas en ese entonces a formar parte de este programa que era Niños en Radioactividad. Ahí pues yo empecé a desarrollar pues habilidades que no conocía, ¿no? A poder también hacer uso de la voz, a manifestar ciertas ideas, etcétera. Desde los 15 años yo estaba segura que pues quería estudiar, ¿no? Y que el lugar en donde yo pues había vivido durante esos primeros 15 años pues no era el que me iba a dar todas las oportunidades o mayores oportunidades a nivel educativo. Entonces, me fui a la Ciudad de México con una de mis tías, porque no teníamos como familia más cercana, sino hasta ahí en México, ¿no? Ahí estudié la preparatoria, con compañeras también, pues muy diversas, ¿no? Muy diferentes también a mí, pero también pues eran como una inspiración, ¿no? Conocer nuevas personas, aprender un poco también a tener mayor seguridad, porque realmente pues de venir de un lugar pequeño, pues te enfrentas a una ciudad enorme, ¿no? Entonces, ahí estudié en la Universidad Autónoma Metropolitana, estudié comunicación social y bueno, de alguna manera en la prepa nos hicieron un examen sobre qué habilidades teníamos y pues casi mi carga de habilidades y también de intereses era en el marco de lo social, ¿no? No me interesaba mucho como el tema de las matemáticas, la física, la química, para nada, nunca, sino más bien desde muy niña me gustaba mucho leer, me gustaba mucho también el tema de la historia, conocer la cultura, etcétera, ¿no? Entonces, mi mamá siempre, bueno, ella tenía una papelería en ese entonces y vendía libros, ¿no? Entonces, lo más fácil para ella que en ese entonces era como sentarnos y darnos los libros, ¿no? Entonces, así como que déjenme de molestar y siéntense, ¿no? Pero
de un castigo, para mí siempre era como entrar a un mundo, ¿no? Lleno de, pues, de nuevas cosas, de conocimiento, de ideas, de historias que te sumergen en una realidad, ¿no? Distinta, pues, a la que vives en realidad, ¿no? Entonces, pues desde ese entonces me gustó mucho la lectura y yo sabía que algo por ahí era lo que me llamaba para el estudio. Cuando nos hacen ese examen, empiezan a nombrar carreras y una de ellas fue comunicación social y la palabra social fue lo que a mí me atrajo, ¿no? Porque yo sabía que, pues, que me gustaba ayudar a las personas y que yo quería hacerlo, ¿no? De una manera profesional. Estudié en ese entonces la universidad en la UAM, como les decía, la carrera de comunicación social, que a diferencia, digamos, de la UNAM, pues lo social es lo que hacía como la distinción, ¿no? En la UNAM era como comunicación, ciencias de la comunicación. Después yo estudio y bueno, la educación universitaria, la que muy pocas personas pues tienen el acceso, para mí pues fue también un privilegio, ¿no? Y afortunadamente la universidad pública me permitió realizar pues esta carrera con muchos esfuerzos, pero también como con ese ideal, ¿no? De poder concluirla. Cuando yo la concluí, después fui a trabajar a Guerrero, a la montaña de Guerrero, que es un lugar pues también muy similar a la realidad que yo conocía en Oaxaca, pero pues ya más a profundidad, ¿no? O sea, como que fue un salto cuántico, porque realmente de pasar de la escuela a la realidad fue un trayecto enorme, ¿no? O sea, muchas personas decían, muchas personas que habían estado en ese centro de derechos humanos, que es el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, me decían, ¿no? Que lo que aprendes ahí en un año, en otros lugares lo aprendes en 5, ¿no? Entonces, por el nivel pues, de realidad, de esfuerzo, pues, sí, de acciones que se realizan, ¿no? Entonces, pues ahí conocí muchas realidades muy crueles, ¿no? O sea, violaciones a los derechos humanos de la población indígena, ejecuciones extrajudiciales, desaparición de defensoras y defensores del medio ambiente, violación por parte también de militares a mujeres indígenas, la falta de acceso a la educación, ¿no? Para las niñas y niños, que muchos de ellos tenían que caminar 40 minutos para ir al preescolar, 40 minutos de ida, 40 minutos de regreso. Y bueno, de ahí yo pues me cambia todo el panorama, ¿no? Como que te descoloca, o sea, es como imposible vivir igual después de conocer esa realidad, ¿no? Y también tuve siempre me ha gustado como seguir profesionalizándome y yo tomaba cursos, ¿no? O diplomados en Puebla o los fines de semana me iba a Ciudad de México y uno de esos que era comunicación social para organizaciones de la sociedad civil, que dio una periodista, nos decía, bueno, ¿cómo utilizamos la comunicación de una manera estratégica en la que las técnicas que ocupan a lo mejor las marcas más prestigiadas o las marcas que más venden, pues nos permita también colocar los temas de los derechos humanos en la agenda pública? Entonces, de alguna manera eso me dio una mirada de cómo poder contribuir desde la comunicación y la defensa de los derechos humanos a poder pues contribuir a la transformación de realidades. Wow, Atsiri, qué historia tan increíble. Me llama la atención muchas cosas. Me llama la atención, como dices, que desde pequeña esa parte social te llamaba la atención. Me llama también poderosamente la atención, como dices, que la parte de los libros que te daba tu mamá no era para ti un castigo, sino todo lo contrario. Me gusta también pues esa decisión tuya de decir, quiero irme a estudiar y quiero irme a profesionalizar. Y
sobre todo me impacta cómo la vida te llevó hasta Guerrero para poder descubrir estas realidades de las que tú hoy nos platicas y que por lo que nos dices marcaron tu vida para siempre. ¿Qué te impactó? O sea, yo ahorita que estoy viendo todo como este camino de que ya tenías como esa semillita o esa inquietud por lo social, con esta parte de querer profesionalizarte y querer superarte, con esta parte de que te gustaban los libros y luego con esta parte de ver la realidad, ¿qué fue lo que tú sentiste, Atsiri? ¿O cuál fue como ese llamado que te dijo, a ver, el camino que debes tú emprender es el ser defensora de los derechos humanos? ¿Cómo puedes como juntar todos estos factores que te llevaron a lo que hoy eres? Pues de alguna manera creo que la vida me ha colocado en el lugar, ¿no? No es como algo que ha sido planeado, pero sí también recuerdo mucho el hecho de que yo en la preparatoria, en la casa de mi tía justo había un espejo muy grande, ¿no? Entonces me permitía verme toda completa y yo muchas veces hablaba frente a ese espejo y le hablaba a mujeres, ¿no? O sea, le hablaba a mujeres para poder también contribuir a su fortalecimiento, ¿no? O sea, realmente fue algo que ahora me sorprende muchísimo, ¿no? Porque mucho de mi trabajo es justo con mujeres, ¿no? La mayoría de mi trabajo y también pues sé que contribuyo a la transformación de sus vidas, ¿no? También sé que me toca a partir de la experiencia darla para que otras personas también se vean motivadas, pero pues sí es sorpresivo, ¿no? Porque pues no te imaginas que, no sé, 20 años después, ese fragmento de historia pues sea una realidad, ¿no? Porque en ese entonces era pues un adolescente viéndose frente al espejo hablando de no sé qué a mujeres, y ahora lo hago, ¿no? Y bueno, la vida fue de alguna manera la que me llevó, pero también creo que el hecho de conocer personas defensoras de los derechos humanos muy comprometidas, ¿no? Pues, con una carga ética, profesional, en el ejercicio, ¿no? De esta defensa de los derechos humanos, pues eran y siguen siendo mis ejemplos, ¿no? Entonces, realmente creo que pues muchas veces tienes diversos caminos, ¿no? Yo digamos, optado por seguir el camino en el que yo me sienta, digamos, satisfecha, no solamente a nivel, yo, digamos, mi carrera no la he desarrollado para satisfacer necesidades personales o familiares, al contrario, muchas veces como que se quedan al final, lo cual tampoco es como la mejor opción, pero sí viendo por un interés que impacte a un mayor número de personas, ¿no? Como yo decía en un principio, no todas las mujeres, no todas las personas tenemos la oportunidad de estudiar y cuando estudiamos de alguna manera ya tenemos un conocimiento adicional que nos obligaría o nos tendría que obligar a poner ese conocimiento al servicio de la humanidad. Y si no es de la humanidad en general, porque muchas veces pues es imposible o no tenemos esos alcances, al menos sí a las personas con las que estamos más cercanas, ¿no? Pero también soy creyente, digamos, de que sí podemos impactar o que nuestras historias también impactan a nivel global. Y me encanta que lo digas y me encanta que toques el tema de las historias, porque precisamente de esto se trata Efecto Inspiración, de compartir historias. Tú ahorita dices que hubo mujeres que te inspiraron en este camino de los derechos humanos y tú eres una inspiración para muchas mujeres. Eres una persona a la que vemos con mucho orgullo, a la que vemos incluso con una mirada de esperanza de poder realmente tener esa justicia que todos quisiéramos, ¿no? En el mundo. Y ahorita me encanta también tu realidad de decir, todo lo que yo estoy haciendo está muy lejos de tener que ver con mis intereses personales. Cuéntame
en este tratar de balancear tu vida como una mujer que tú eres, pero también como una mujer que lucha por los derechos humanos, ¿qué has aprendido en este camino? ¿Qué te ha dejado a ti esta labor? ¿Qué te ha dejado el poder pues combinar esos intereses que están muy lejos de ser tuyos, pero a la vez, a lo mejor, el hacer realidad tus sueños? Cuéntame un poquito cómo logras ese balance, si es que lo logras, y qué te ha dejado a ti pues este camino y esta labor de luchar por los derechos humanos. Sí, bueno, creo que de alguna manera la satisfacción de poder hacer lo que te gusta sin padecerlo, ¿no? O sea, realmente la pasión con la que yo hago mi trabajo y que muchas veces suena como a cliché, pero que realmente yo lo he vivido, ¿no? O sea, yo puedo de alguna manera hacer mi trabajo sin ese pesar, ¿no? Y quizá hay otras cosas que me cueste un poco más hacer, ¿no? O que no me siento tan cómoda, pero la defensa de los derechos humanos, generar estrategias, colocar los temas, contribuir al acceso a la justicia, visibilizar las historias también de vida de las víctimas, de las personas defensoras que les acompañamos, etcétera, es algo que yo pudiera, o sea, simplemente ayer, por ejemplo, hoy es el Día Internacional de las Mujeres Defensoras de los Derechos Humanos y yo tenía en la mente como hacer algo para reconocer, por ejemplo, a cada una de mis compañeras en el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y lo tenía ya en mente desde hace mucho tiempo, pero la carga de trabajo no me había como permitido hacerlo. Entonces, de repente yo me sentía ya en la noche muy, muy cansada, pero vino como el mío otra vez la chispita y me dormí así súper tarde y realmente no quería dejar de hacer lo que yo estaba haciendo en ese momento, que era como buscando las imágenes de mis compañeras, de qué organización son, de qué estado, etcétera, ¿no? Entonces, yo realmente tuve que dormirme porque dije, necesito dormir, pero es un ejemplo de cómo también como la pasión por lo que tú haces realmente no es un pesar, ¿no? No es algo que te moleste, sino más bien algo que te motiva a vivir y ese es el motor, ¿no? El motor para continuar pese a un contexto adverso, porque la realidad es esa. Vivimos en un país violento, vivimos en un país donde cada día se asesinan a 10 mujeres al día, vivimos en un país en el que las mujeres defensoras somos como el talón de Aquiles, ¿no? Frente a las autoridades, aunque no tendría que ser así, y pues que en una constante batalla, ¿no? Por la vida, y realmente, el poder seguir haciendo esta labor con la esperanza de que algo cambie o de que nuestro actuar contribuye realmente a transformar realidades, pues creo que es para mí el aliciente, ¿no? El aliciente de poder continuar sin desmayar pese a lo adverso, que es incluso el tema mismo, ¿no? Porque sí, hay veces que estoy como con gente, digamos, incluso con mi familia, ¿no? Que es como lo más común y pues que tengo que tener a veces le escucha o que le cuento a mi mamá es que esto está pasando y tal, y mi mamá dice, bueno, este, es el mismo caso de tal, y digo, no es otro, me dice, ay, ¿cuántos casos no conoces y qué difícil, ¿no? Pero realmente para mí creo que es como una satisfacción incluso poder conocer los casos, contribuir con el equipo de compañeras, ¿no? Abogadas, expertas, defensoras en general para poder acceder a la justicia. Creo que para mí eso es un poco como la posibilidad de materializar todo lo que está escrito, las leyes que se han ganado y que otras mujeres han luchado por eso, pues también en esa contribución de que el papel pase también a una realidad tangible. Y me encanta y quiero así súper resaltarlo ahorita lo que dijiste de transformar realidades.
creo que ya me diste el título de esta entrevista. Qué increíble, Atsiri, el tener esa oportunidad. Qué padre lo que me estás ahorita platicando y a la vez qué contradictorio. Y te voy a decir por qué. Hay algo que tú escribiste en el 2019 que me impactó y que tiene que ver precisamente con eso que estás ahorita tú platicando. Y lo voy a leer textualmente. Dice, sé que ser defensora es vivir en un riesgo constante. Es muchas veces caminar y dormir con los temores de que nuestras exigencias toquen intereses políticos, económicos o ideológicos que lejos están de ser los nuestros. Pero en este caminar me niego a que el riesgo sea nuestro acompañante permanente, porque nuestra labor es legítima y necesaria. Mira, lo vuelvo a leer y lo leo ahorita en voz alta y vuelvo pues a sentir mucha emoción, Atsiri, y mucha admiración por tu labor. ¿Cómo logras vivir en este riesgo constante sin desenfocarte de tu misión? Tú ahorita decías que lo que tú viviste en Guerrero, pues no se puede olvidar. Todas estas realidades que tú ves, no se puede uno voltear. Pero también eres humana y también eres una persona de carne y hueso que me imagino que puedes sentir miedo, cansancio. Tú ahorita con esta anécdota que nos platicabas, nos decías, estaba cansada, tenía que dormir, pero estaba esa chispita, esa fue la palabra que usaste. ¿Cómo se mantiene esa chispita encendida y que estos temores y que estos riesgos y que estos intereses políticos o económicos o ideológicos que no son tuyos no apaguen esa chispa? Sí, mira, lamentablemente, digamos, conozco realidades muy adversas, ¿no? En donde hay gente que ni siquiera, o mujeres, familias que ni siquiera tienen que comer, dónde dormir, o que tienen el dolor a cuestas, ¿no? Por el asesinato de una de sus hijas, por la desaparición de un familiar de una de sus hijas también. Que yo siempre digo, tengo la fortuna de haber elegido esta profesión, ¿no? No de que un hecho violento, una violación a los derechos humanos me haya obligado a tener que dejar todo para salir a las calles en búsqueda de justicia. En ese sentido, creo que respeto mucho, digamos, a esas defensoras, ¿no? Las defensoras emergentes, las madres de víctimas de feminicidio, los familiares de personas desaparecidas, etcétera, que sí me logro colocar en un lugar distinto, con esta barrera también pues que no es el dolor que ellas sienten, ¿no? Y también me coloco ahí no queriendo sentir ese dolor, ¿no? Y también reconociendo que tengo familia, que tengo sobrinas, que tengo sobrinos, hermanos, hermanas, y que yo nunca quisiera sentir un dolor tan grande, tan profundo, pero que tampoco quisiera que las familias en México lo siguieran sintiendo y normalizando. ¿Por qué? Porque lamentablemente, de alguna manera, mi profesión me ha permitido salir a otros países y darme cuenta que nuestra realidad es una realidad que no se vive en todo el mundo, que la violencia no es algo normal y que podemos construir sociedades más pacíficas, menos violentas, más igualitarias y menos riesgosas, particularmente para las mujeres. Y bueno, también pues sí, tienes que tratar de lograr separarte cuando puedes, ¿no? Porque la verdad es que realmente el ya conocer esas realidades difícilmente te permite hacer cosas incluso que sabes que, no sé, o sea, como simples cosas, ¿no? Como el desperdiciar la comida porque sabes que mucha gente no la tiene, muchas cosas que quizá muchas personas lo normalizan, pero cuando ya tú conoces realidades que son trastocadas por esos hechos, pues realmente evitas hacerlas, ¿no? Y bueno, creo que también es importante decir, ¿no? Que como tú dices, reconocer, pues que somos mujeres, que somos defensoras de carne y hueso,
que no somos, pues yo siempre digo, no somos la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? No vamos a resolver todos los problemas y también reconociendo que la problemática es tan grande que nos necesita íntegras, seguras, sanas y pues activas, ¿no? Emocionalmente también equilibradas, descansadas, etcétera. Lamentablemente también es importante decir que el nivel de riesgo en el que vivimos como defensoras en México pues nos coloca pues en esta necesidad de no solo profesionalizarnos más en los temas de derechos humanos o en los temas de los derechos que defendemos, sino en el tema de protección. Entonces, de alguna manera, pues ha sido algo en lo que yo me he profesionalizado, no con la idea de estar 100% blindada, sino con la idea de yo sentirme segura, protegida, pero también que las personas a las que yo acompaño puedan generar también este sentido de protección y de seguridad, o al menos de prevenir riesgos, de prevenir la probabilidad de que eso suceda o el impacto, incluso disminuir el impacto si es que esas agresiones suceden. No te puedo mentir y decir, no vivo con miedo o tal, ¿no? Porque justo lo que yo escribí en ese artículo era de mucho coraje, ¿no? De decir, muchas veces sentir como que alguien entraba a la casa o que se te quitaba el sueño o simplemente caminar y voltear y de repente decir, vigilar si alguien lo te va siguiendo, etcétera. ¿Por qué? Porque la cantidad de información que tú cuentas como defensora o también los intereses que tocas, ¿no? Desde el ex esposo de la señora, ¿no? Que se atrevió a dejar su casa e irse a un refugio, hasta los criminales de una comunidad o incluso intereses más grandes, ¿no? Económicos, de empresas o políticos, de partidos o de actores que tienen la posibilidad de hacerte un daño a ti, a tu familia o a tu organización, a tus compañeras defensoras. Entonces, la idea, digamos, de compartir eso y esa exigibilidad es justo para reivindicar que nuestra labor como defensoras no es una labor propia, sino una labor que hacemos en beneficio de la sociedad y que por lo tanto la sociedad tendría que unirse a este llamado, ¿no? de seguridad, de protección para quienes ejercemos el ejercicio de la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión. Wow, Atsiri, de verdad me dejas sin palabras con todo lo que estás diciendo, por tu profundidad en todos los temas y sobre todo por tu profesionalismo. Eso que dices de cómo tú tuviste la oportunidad de elegir esta profesión y cómo logras o cómo intentas que pueda quedar de una manera profesional. Ahorita los ejemplos que ponías de decir, oye, bueno, yo no soy la mamá de alguien que está buscando a su hija. Me llama la atención ese profesionalismo y esa seriedad con la que haces tu trabajo. Yo quisiera, para toda la gente que nos está viendo o escuchando, Atsiri, que nos definas qué son los derechos humanos y qué hace un defensor o una defensora, como es tu caso, una defensora de los derechos humanos, para que nos quede como más clara tu labor. Sí, una persona defensora de los derechos humanos es toda aquella que de manera individual o colectiva defiende, promueve o exige los derechos humanos universalmente reconocidos. Y los derechos humanos están en la Declaración Universal justamente de los Derechos Humanos. Y bueno, ahí se reconocen los derechos que tenemos como humanos, ¿no? Como humanidad. El derecho al agua, el derecho, digamos, a la educación, a la vivienda, son los derechos básicos, ¿no? El derecho a la salud. Y ya si nos vamos, digamos, metiendo por categorías o específicamente para grupos de personas, como es el tema de las mujeres, pues nosotras tenemos el derecho de vivir una vida libre de violencia. Si nos vamos, por ejemplo, a los temas de infancia, los niños, ¿no? Tener un nombre, un apellido, una nacionalidad, etcétera. Entonces, las personas que nos dedicamos a la defensa, promoción o exigibilidad o
podemos a lo mejor solamente promover, ¿no? Pero habemos quienes promovemos, defendemos, exigimos que los derechos humanos sean garantizados. Y quienes tienen la obligación de garantizar estos derechos, pues son las autoridades, ¿no? Las autoridades de los 3 niveles de gobierno, municipales, estatales, federales, y bueno, existen tratados internacionales que se firman por nuestros países en donde pues se comprometen de alguna manera a cumplir o a hacer las acciones que puedan, digamos, para que la garantía de esos derechos sea una realidad. Entonces, de alguna manera, si no hubiera violación a los derechos humanos, nosotras como personas defensoras solamente nos dedicaríamos a promoverlos, ¿no? De decir, bueno, está este derecho y consiste en tal. Pero lamentablemente, pues lo que vemos es que existe la vulnerabilidad de esos derechos. Es decir, una mujer, por ejemplo, es asesinada y no solamente no termina ahí, sino a partir de eso comienza un vía crucis, digamos, que sigue atentando contra ella misma, por ejemplo, su honra, ¿no? Las campañas de difamación, desprestigio. También comienza el obstáculo al acceso a la justicia, que también es un derecho para la familia, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera son esas acciones que vamos haciendo y existimos organizaciones de la sociedad civil que podemos contribuir, ¿no? En esa, pues en esa exigencia, en esa defensa, en esa búsqueda de que se materialicen los derechos humanos o en todo caso que no se vulneren, ¿no? O que no se sigan violentando en nuestro país. Y por lo que has platicado, Atsiri, entiendo que esta es una labor que es colectiva, no es una labor individual. O sea, es una labor donde todos nos tenemos que involucrar, donde todos tenemos que levantar la mano, donde todos tenemos que sumar. ¿Cómo podemos entre todos lograr la transformación social? Bueno, justo la palabra activismo tiene un poquito como el verbo, ¿no? Que nos motivaría, digamos, a actuar, ¿no? A tomar la acción en nuestras manos. Y sí, cualquier persona puede ser una activista, una persona defensora de los derechos humanos. No necesariamente tienen que ser profesionales, ¿no? Yo, por ejemplo, no soy abogada de profesión, soy comunicóloga social, incluso de quien más aprendemos es de las personas que ni siquiera tienen un estudio, ¿no? Como yo les decía, cuando yo fui a Guerrero, pues para mí ellos han sido como la mayor inspiración, ¿no? De los defensoras comunitarias, ¿no? Que incluso ellos ni siquiera se reconocen como tal, ¿no? Ellos te pueden decir, bueno, yo simplemente defiendo el río porque ahí lavo, o porque de ahí lavo los trastes, o porque de ahí les doy de comer a mis hijos, o solamente defiendo los árboles porque de la comunidad, etcétera, ¿no? Entonces, creo que sí es importante saber o que el auditorio sepa que no necesitamos tener un título de abogados o abogadas para poder ejercer la defensa de los derechos humanos, y también que sí es importante decir que la mayor fuerza viene de la colectividad, o en mi experiencia ha venido del poder construir de manera conjunta con otras personas, con otras mujeres, con otras organizaciones, pero también del reconocimiento individual, ¿no? Porque justo como mujeres muchas veces nos quisieran como invisibilizar, no se reconoce nuestra labor, nuestra voz no es escuchada. Hemos tenido que luchar mucho para que las mujeres estemos simplemente alzando la voz, o en espacios, medios de comunicación, espacios de toma de decisión, etcétera. Pero la mayor, como decía, los mayores logros vienen de la colectividad y por un bien o un objetivo en común, ¿no? Que puede ser la justicia, la seguridad, la paz, la vida libre de violencia, etcétera. Sí, tienes toda la razón y qué bueno que lo aclaras y que lo dices, Atsiri. Yo quisiera saber,
Y sé que va a ser una pregunta medio rara porque está difícil contestar una sola cosa, pero si yo te preguntara, ¿cuál es así como la mayor enseñanza o el mayor aprendizaje que te ha dejado el ver estas distintas realidades y el luchar por transformarlas? ¿Cuál sería? Bueno, creo que el trascender de alguna manera, ¿no? Porque creo que muchas personas tenemos la posibilidad, afortunadamente, de poder estar vivas, ¿no? Y vivos, pero de alguna manera, si yo me he preguntado, ¿no? ¿Qué es lo que quiero hacer con mi vida? Y lo que he encontrado es que realmente no quiero una vida que pase o una vida más, ¿no? Porque finalmente tenemos la oportunidad de dejar nuestro conocimiento acumulado a otras personas, ¿no? Y creo que eso lo hacemos eh, a través de trascender con los hechos, no solamente con las palabras, sino poder contribuir para la transformación de realidades, como decía en un principio, porque sé que es posible, porque lo hemos logrado, ¿no? A través, por ejemplo, no solamente de sentencias, no solamente en los juzgados, sino la transformación de vidas, ¿no? De personas, ¿no? De las defensoras a lo mejor emergentes, ¿no? De las personas que no se atrevían a tomar un micrófono, a hablar, pero que con tu acompañamiento entienden la importancia, la dimensión de poder ser escuchadas, de sentirse a lo mejor que sí perdieron a una hija, pero que pudieron haber logrado ganar otras relaciones que la fortalecen y que no la dejan sola, ¿no? Creo que el que tu vida sirva para poder contribuir a nuevos pensamientos, nuevas energías, nuevos intereses, ¿no? Nosotras hemos visto cómo las madres, por ejemplo, han conformado un núcleo tan poderoso a partir de reconocerse ellas como mujeres aliadas, como personas que están en esa misma sintonía, en ese mismo dolor y que las ha unido de alguna manera la justicia, pues que tú pensarías que a lo mejor pues no trasciende, pero la realidad es que son las personas que han sentado al gobierno, ¿no? Son las personas pues que paralizan, ¿no? No solamente las ciudades, sino los pensamientos, ¿no? Al momento de que son escuchadas, etcétera. Entonces, creo que de alguna manera el que tu vida trascienda para bien es algo que a mí me ha motivado, ¿no? Y que sí, efectivamente, tienes que deshacerte de muchas cosas, ¿no? Quizá pasar menos tiempo con tu familia, pero también es parte de las decisiones que tú tomas, ¿no? Y que eso de alguna manera, pues lo tienes como claro, porque no te mueve otra cosa más que el poder seguir construyendo otras realidades. Wow, no me encanta y me encanta esa parte de la trascendencia, me encanta cómo lo pones, me encanta el tema y lo quiero destacar de las decisiones. Tú lo mencionas mucho, las decisiones que yo he tomado, la elección que yo he hecho. Y esta elección, Atsiri, te llevó hace unos pocos días, semanas, a que la revista Quién te nombrara como uno de los 50 personajes que está transformando a México. ¿Qué significa eso para ti? La verdad es muy algo pues inesperado en su momento. Realmente como que sí uno está enfocada, ¿no? En la dinámica y fue inesperado, pero al mismo tiempo un pues sí, una oportunidad de poder nuevamente reivindicar la labor, de saber como que son como de esas palmadas, digamos, o de esas
señales que te dicen que vas por el camino, por un buen camino, ¿no? O al menos que el camino que has elegido va rindiendo frutos, y no porque sea algo que esperemos, sino que pues justo el contexto en el que vivimos en nuestro país muchas veces nos desalienta, pero este reconocimiento para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque es un espacio primero en donde muchas veces no tenemos como ese contacto, ¿no? Realmente nuestra labor es en otros espacios. Sin embargo, que este tipo de revistas te reconozcan junto con muchas otras personas, pues es importante para mí en lo personal, pero también para quienes defendemos los derechos de las mujeres en nuestro país. Y por otra parte, porque desde hace muchos años justo hemos pugnado por este reconocimiento, ¿no? Por el reconocimiento a nuestra labor como una labor legítima, pacífica y, como decía, necesaria, ¿no? Y finalmente también, pues sí, es una gran responsabilidad y es un compromiso, pero también es un aliciente, ¿no? Para continuar, pues, desarrollando esta labor de una manera, como decíamos, profesional, ética y comprometida. Totalmente, y coincido contigo que a veces la vida nos pone estas señales para, tú bien lo dijiste ahorita, para marcarnos ese camino o realmente recordarnos que lo que estamos haciendo es, va bien o es lo que debe ser. Con toda esta vida que has llevado, Atsiri, con otra vez, con todas estas realidades que conoces, con todas estas realidades transformadas, viendo por un lado la injusticia y la desigualdad, pero por otro lado viendo que hay una solución, que se puede cambiar eso. ¿Cómo es el mundo con el que tú sueñas? Bueno, es un mundo más justo, más igualitario, sin discriminación y con más paz, ¿no? Realmente, como decíamos, es posible, existen no planetas, existen países, ciudades en donde las mujeres pueden vestirse como ellas quieren, en donde pueden salir a la hora de la noche que ellas quieran y no les pasa nada, ¿no? Existe también países donde se ejerce el periodismo con libertad, un periodismo crítico, que no es para atacar a las autoridades, sino para construir y ser ese aliciente de alguna manera, o esa mirada crítica que pueda abonar a la construcción de una democracia o de una mejor democracia. Creo que la violencia ha sido realmente un marcaje en nuestro país que no merecemos. Realmente hemos sido un país con mucha tradición, con muchas raíces, con muchas riquezas en todos los sentidos, que no podemos permitir que actores con intereses propios y ajenos, digamos, de una sociedad, pues mermen todo lo que pudiéramos ser como sociedad, ¿no? Entonces creo que por ahí iría mi respuesta, ¿no? De poder construir un mundo y también una sociedad simplemente más justa, más igualitaria, menos discriminatoria y más pacífica. Y yo hoy te quiero agradecer a nombre de todas esas personas por las que tú luchas, a nombre de esta causa, agradecerte por defender los derechos humanos, agradecerte por construir ese país con el que sueñas, agradecerte con esta lucha que tú hoy tienes, agradecerte por no cansarte, por seguir ahí, por mantener esa chispa viva y agradecerte de verdad, Atsiri, por ser efecto inspiración, porque esa es la única definición que puedo yo hoy dar de ti. Eres una mujer que sin duda alguna es efecto inspiración. Así que de verdad, mil gracias por tu labor. Pero bueno, antes de que te me vayas, déjame decirte que todas las personas que pasan por efecto inspiración, yo al final hago una dinámica con ellas donde donde les doy yo una serie de palabras y les pido que la primera palabra que venga a su mente me la digan. Y quiero hacer lo mismo contigo. ¿Estás lista? Sí. Empezamos. Derechos humanos. Mujeres. Justicia. Necesaria.
Esperanza. Siempre. México. Profundo. Periodismo. En libertad. Mujer. Mujer. Inspiración. Efecto inspiración. Aliadas. ¡Qué bonito! Muchas gracias, Atsiri. No sé si hay algo más que quieras decir, que nos quieras compartir para toda la gente que nos está viendo o escuchando antes de irnos. Pues muchas gracias por escucharnos. A veces estos temas son un poco, les repelemos, ¿no? Porque pues tienen que ver con una cuestión un poco negativa, pero creo que viendo también que podemos contribuir de manera positiva y que es por un bien común, pues siempre es pues inspirador, ¿no? Entonces, gracias por escucharnos y pues también que puedan acercarse, están pues mis textos en las diferentes plataformas. ¿Dónde te encuentran, Atsiri? Bueno, con mi nombre Atsiri Ávila, Atsiri E. Ávila en Twitter, Atsiri Ávila en Instagram, en Facebook también. Los artículos en Animal Político los escribo regularmente. Pueden pues googlear, algo así, googlear mi nombre y ahí aparecen muchos de los artículos que yo escribo, particularmente en los temas de derechos humanos y género. Me encanta, muchísimas gracias de verdad por haber compartido con nosotros hoy, esta tarde, pues toda esta sabiduría que tú tienes, todo este tema y de alguna manera también por invitarnos a que seamos parte de la solución. Atsiri, tú ahorita hablabas de que colectivamente es como se debe luchar y yo te agradezco enormemente de verdad que pongas tú el ejemplo y que nos invites a construir estas nuevas realidades. De verdad, mil gracias por haber estado hoy aquí con nosotros y a todos ustedes que nos acompañaron, muchas gracias por haber estado hoy aquí. Esto fue Efecto Inspiración. Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración. Suscríbete en mi canal de YouTube y sígueme en Instagram y Facebook. Nos vemos por ahí.